Bueno, pues ya estamos en el tercer vídeo y el día de hoy vamos a responder algunas preguntas sobre cardiología deportiva. Fijaros, nos preguntan sobre lo siguiente: si técnicas de autocontrol pudieran ayudar a disminuir la frecuencia cardíaca en los deportistas. Es muy típico a lo mejor que la gente que hace submarinismo, que hacen apneas, intenten disminuir o utilicen técnicas de disminución de frecuencia cardíaca para mejorar así o disminuir su consumo de energía y de esta forma mantener y tener más resistencia, ¿no? Efectivamente, pues la respuesta a esta pregunta es que sí, existen técnicas que te pueden ayudar a controlar la frecuencia cardíaca. Estas técnicas son muy conocidas, de hecho son originarias en su mayoría de Asia, en donde a través del autocontrol, la meditación, la respiración profunda, pueden lograr que la frecuencia cardíaca disminuya. ¿Y esto por qué ocurre? Fijaros, cuando el corazón contrae y bombea la sangre minuto a minuto, lo hace a una frecuencia determinada. Pero, ¿qué es lo que gobierna que esa frecuencia sea determinada hacia arriba o hacia abajo? Realmente es una respuesta química y eléctrica que se genera en el organismo a través de la estimulación de diferentes hormonas que actúan a nivel cardíaco. Por ejemplo, la adrenalina y el cortisol son hormonas que pueden actuar favoreciendo la contracción y la frecuencia cardíaca. Entonces, estas sustancias aceleran el corazón. ¿Cómo se liberan estas sustancias? Pues a través de estímulos a nivel de la corteza cerebral y a nivel de estímulos a nivel de la parte más del inconsciente o más primitiva del cerebro. Situaciones estresantes, situaciones de angustia pueden elevar la liberación de adrenalina y esto puede hacer que el corazón aumente su frecuencia cardíaca, que es incrementar el reflejo de activación. Ahora bien, si al contrario, si lo que estamos en un estado de relajación, respiramos profundo, hacemos que la caja torácica se expanda, todo esto a la final lo que hace es un efecto a nivel químico y eléctrico del corazón, donde se estimula todo lo que es el sistema parasimpático, que es el de disminución y relajación. Por lo tanto, disminuye la frecuencia cardíaca y al disminuir esta frecuencia cardíaca se pueden lograr diferentes tipos de estímulos. Entonces, a través de diferentes técnicas de autocontrol se puede controlar la frecuencia cardíaca. Ahora bien, la segunda pregunta que me hacen a este respecto es: una vez que hemos controlado estas técnicas y disminuimos la frecuencia cardíaca, ¿esto no evitaría un infarto? Bueno, fijaros, la respuesta de esto es que depende. Y depende ¿por qué? Porque solamente el hecho de tener pulsaciones bajas no previene de tener un infarto. Realmente, para que una persona tenga infarto o enfermedad de las arterias, se suelen necesitar acumular diferentes tipos de factores de riesgo, y esto es lo que hace de que se vaya creando diferentes placas o contenido lipídico dentro de las arterias, lo que va obstruyendo la arteria hasta que se cierra por completo y se produce un infarto. Normalmente se requieren de diferentes factores de riesgo. Es verdad que hay personas que tienen algún componente genético que modula esto y que hace que a lo mejor teniendo un factor de riesgo pues tenga la enfermedad o incluso sin ningún otro factor de riesgo más que el antecedente hereditario. Entonces, controlando solo la frecuencia cardíaca, ¿evitaríamos tener un infarto? La verdad es que probablemente no. Sencillamente disminuir los niveles de estrés, disminuir los niveles de angustia da y ayuda, pero como prevención tendríamos que incluir muchas otras más cosas, como hacer actividad física de forma regular, tener un buen peso, una alimentación acorde. Sí, se requieren de muchos otros más ingredientes para tener una salud cardiovascular en condiciones. Y la tercera pregunta que me realizan con relación a el corazón y el deporte es de qué tipo de pruebas necesitaría un deportista para saber si su corazón está bien y a partir de qué edad. Fijaros, lo primero que tengo que decirle a este respecto es que tenemos que partir de un corte de edad, por debajo de 35 años o por encima de 35 años. ¿Por qué este corte de edad? Porque la probabilidad de que un deportista padezca una enfermedad del corazón con menos de 35 años, primero, es más escasa, y segundo, que de aparecer alguna es una muy característica, que suelen ser aquellas que
vienen a raíz de malformaciones congénitas a nivel fetal, o sea, malformaciones de nacimiento. Y por encima de los 35 años, las enfermedades del corazón que suele aparecer en el deportista ya no suele ser las de nacimiento, sino adquiridas. Y entre las más importantes está la enfermedad de las arterias del corazón, que son los infartos o las anginas de pecho. Por lo tanto, en función de qué rango de edad nos estemos moviendo, pues tendremos que intentar buscar más un tipo de enfermedades que otra. De forma global, el estudio cardiológico del deportista pasa por una muy buena historia clínica, es decir, un buen interrogatorio de síntomas, de antecedentes familiares de enfermedades cardíacas, del tipo de deporte, a qué intensidades lo hace, qué síntomas ha tenido, en fin, una buena historia clínica. Luego hacer un estudio eléctrico básico, y eso se hace con un electrocardiograma. Ya luego, en función, ya esto hay diferentes matices, la Sociedad Científica Americana y la Sociedad Europea Americana del Deporte pues recomiendan algunos matices. En algunos, por ejemplo, solamente la americana recomienda un examen físico y un electrocardiograma, y con eso sería suficiente. Solamente para hacer un screening básico, y ya la europea pues ya sí recomienda realizar otro tipo de pruebas, entre ellas la ecografía del corazón, un ecocardiograma, en donde vemos la estructura cardíaca, y allí podemos descartar muchas otras enfermedades. Esto es como lo básico. Ya luego si existe algún otro tipo de síntomas o algún tipo de sospecha, a lo mejor ya tenemos que hacer un estudio más completo en donde pues incluimos una prueba de esfuerzo, en donde vemos cómo se desarrolla el corazón del deportista realizando una prueba de esfuerzo. Así que el estudio más completo sería un electrocardiograma, una ecografía que vemos la estructura y una prueba de esfuerzo donde vemos a qué nivel. ¿Sobre qué edad recomiendo hacer la valoración? Si tenéis más de 35 años, os la recomiendo seguro, porque a partir de esa edad el riesgo va incrementando y existe más probabilidad de ir cada uno de nosotros sumando factores de riesgo cardiovascular. Entonces es más probable que aparezca este tipo de enfermedad. Y muchas veces no hay síntomas hasta que aparece un primer evento. Por lo tanto, por encima de los 35 años os recomiendo que hagáis una valoración cardiovascular. Menos de 35 años, bueno, básicamente se aconseja por lo menos una vez una valoración con todas unas pruebas y descartar que no existe una enfermedad. Esto de forma de despistaje. Ahora, si existe ya sintomatología como palpitaciones, mareo o algún desmayo, algún dolor en el pecho, dificultad para respirar, entonces sí, ya no sería un screening, sino que os recomiendo directamente que os miréis y a ver qué es lo que ocurre. Bueno, espero que haya dado respuesta a vuestras preguntas. Si tenéis algún otro comentario, sabéis que podéis escribir abajo y dejar vuestras preguntas y comentarios. Y espero que te haya gustado. Seguimos repartiendo conocimiento. Nos vemos mañana.